Saludos y bendiciones. Qué bueno encontrarnos otra vez más en su espacio Hablemos de la Biblia, como cada sábado de 6 a 7, aquí por su cadena de Su Mundo TV. Para mí es un honor y un placer compartir con ustedes en este día. Hoy voy a tratar un tema muy interesante acerca de los conceptos de la vida cristiana. Hemos escuchado muchas personas decir yo soy cristiano. El decir esta palabra hoy está como de moda. Pero hoy, a la luz de la Biblia, nosotros queremos contextualizar qué es lo que es verdaderamente el ser cristiano y sobre todo un buen cristiano y una vida cristiana acorde a la palabra de Dios. Gracias por permanecer en sintonía en su espacio Hablemos de la Biblia. Como le decía anteriormente, hoy quiero tratar un tema acerca de lo que son los conceptos de la vida cristiana, ya que por mucho tiempo y más ahora en este tiempo que está como de moda la gente decir yo soy cristiano e incluso naciones se denominan mi nación es de origen cristiano. Cuando nosotros vemos los fundamentos y en qué se basa para decir esto, siempre lo que vemos es que la gente dice, yo creo en Cristo. Eso es uno de los motivos, creo en Cristo. Otro es por las tradiciones y otro es por la historia que han escuchado, que la gente siempre se manifiesta que creen y conocen y que son cristianos. Pero a la luz de la palabra de Dios, nosotros podemos entender otra cosa con referente a lo que son los conceptos de la vida cristiana y de lo que es un cristiano. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar la Biblia completamente en el día de hoy para que hablemos bien y definamos completamente este término cristiano y en realidad lo que la gente hoy está viviendo conforme a la creencia en Cristo. Lo primero que tenemos que ver, ¿qué es lo que es un cristiano? Y para eso, en las Escrituras, hay una base bíblica que se encuentra en el libro de los Hechos, en su capítulo 11, versículo 26, que dice de la siguiente manera. Voy a estar leyendo durante el programa bastante cita bíblica para contextualizar este término que hoy está de moda, pero que en realidad más que de moda, el ser cristiano es un estilo de vida. Miren, por ejemplo, lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice de la siguiente manera, se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se le llamó cristiano por primera vez en Antioquía. O sea, la primera vez que vemos en la Biblia el término cristiano fue en una comunidad llamada Antioquía, que había una comunidad de creyentes que fue a evangelizar, a proclamar el nombre de Cristo, y allí por vez primera le llaman cristiano. Entonces, ya sabemos que el concepto cristiano por vez primera está en una ciudad llamada Antioquía. Pero, ¿qué es la vida cristiana? Bueno, a mí me gustaría que producción, por favor, me pusiera un texto bíblico que nosotros tenemos ahí para que ustedes lo vean y lo podamos leer juntos, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad y la verdad. Gracias, producción, hermano. Como acabamos de leer este pasaje bíblico muy interesante, lo primero que está diciendo, despojado del viejo hombre. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, la Biblia manifiesta que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, la Biblia me hace referencia, primero en el versículo que leímos en la pantalla del televisor o de tu aparato celular o cualquier aparato electrónico, nos dice que nos despojemos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la Biblia habla en términos que cuando nosotros no tenemos a Jesús, dentro de nosotros hay un viejo hombre.
Y que cuando nosotros recibimos a Él, entonces hay una nueva criatura, que eso es lo que manifiesta Pablo hablando a los corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, un cristiano, nueva criatura es, o sea, las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo que realmente la Biblia nos dice y nos manifiesta con este término? Miren, vamos a leer este pasaje bíblico porque lo primero es dónde fue que usaron el término, ¿verdad? Decíamos ahorita que fue en Antioquía, pero entonces la palabra cristiano es en la Biblia alguien que profesa a Cristo. Oigan esto, lo primero es, se dijo que cristiano era en Antioquía, por vez primera. Luego, ¿por qué? Porque esas personas profesaban a Cristo. ¿Y qué es lo que significa la palabra profesar? Permítanme leérsela. Miren, la palabra profesar quiere decir aceptar y seguir a una persona voluntariamente, una religión, una doctrina o una creencia. Tener una determinada inclinación o un sentimiento intenso hacia alguien. Oigan esto, queremos llegar al concepto de que si en verdad hoy nosotros nos podemos llamar cristianos y profesamos la fe en Cristo, primeramente debemos de tener un sentimiento hacia alguien, una inclinación hacia alguien, una religión, una persona, o sea, que nuestro sentimiento esté apegado a eso que nosotros creemos. O sea, si yo decido ser cristiano y llamarme cristiano, lo primero es que tengo que profesar, inclinarme y tener una relación con aquel que nos llamó, que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, bajo ese concepto ahora, ok, yo le profeso, ya soy cristiano, en el sentido de que porque digo, creo ya soy cristiano. No. Hay todavía una parte importante. Cuando yo le creo y yo le profeso, o sea, mi fe, me inclino a Él, ¿qué pasa o qué yo necesito todavía para poderme llamar cristiano de verdad? Bueno, permítanme entonces decirle esta parte. Miren, hay una parte en las Escrituras que yo quiero leerla para que ustedes vean unas pautas a seguir que la Biblia nos demanda para que nosotros nos llamemos cristianos. Y para eso vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 42. Vamos a buscarlo en la Biblia. Hechos, capítulo 2, versículo 38 al 42. Y dicen así estas palabras. 2, 38 al 42. Pedro dijo, oigan esto, quiero leérselo y tengo mi Biblia a mano para que veamos lo que dice. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro nos ha llamado. Ahora bien, viene lo interesante. Dice, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. O sea, la primera parte que el apóstol Lucas, hablando en el libro de los Hechos, manifiesta que Pedro, después de haber recibido el Espíritu Santo, hace un sermón o dice un sermón. Y dice que en ese sermón se convirtieron alrededor entre 3 y 5,000 personas, pero que el sermón comenzaba diciendo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que para yo llamarme cristiano, una de las partes principales que debo de tener es un arrepentimiento. Oigan esto, arrepentimiento. ¿Y qué es un arrepentimiento? Bueno, a mí me gustaría leerle esta parte, que tener un arrepentimiento es mucho más que limitarse
a reconocer que se ha obrado mal. El arrepentirse es un cambio en la manera de pensar y en el corazón que brinda una nueva perspectiva de Dios. Esto implica apartarse del pecado y volverse a Dios del perdón. Oigan esta parte interesante, ¿ok? Te quieres llamar cristiano, yo me quiero llamar cristiano, pero estamos violando los pasos, porque lo primero, yo creo en Cristo, lo confieso, me arrepiento, y arrepentirse, como decíamos aquí, o lo pudimos leer, que ustedes lo vieron ahí, bien importante, dice que es un cambio en la manera de pensar, en la manera de actuar, en la manera de todo. O sea que cuando una persona dice que es cristiano, debe de cambiar desde los pies a la cabeza en todos sus actos, en todas sus acciones, en todos sus pensamientos. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13, dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Recuerden ustedes que nuestra naturaleza, que fue violentada en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron, ese pecado, esa transgresión del hombre vino con ello a la humanidad. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros como seres humanos nacimos en el pecado, vivimos en un mundo caído, en un mundo de desobediencia. Por ende, para nosotros llegar otra vez a tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, Él nos dice que debemos de arrepentirnos, convertirnos a Él, dejar nuestra pasada manera de vivir, despojándonos del viejo hombre y darle una abertura al nuevo hombre creado conforme allá en el huerto del Edén, en la primera instancia, a imagen y semejanza del Señor. Entonces, me dice que tú eres cristiano, debe de pasar el proceso de arrepentimiento, de despojarte, de echar el pecado a un lado y darle luz a una nueva imagen, a un nuevo hombre. Ahora bien, después de eso, ahorita leíamos en el libro de los Hechos que Pedro decía, arrepentido y bautícese cada uno. Segundo paso, muy interesante en la vida del creyente. Yo le confieso, yo creo, profeso en la fe, pero ahora debe de venir una fase que es el bautizo. Ahora, ¿por qué el bautizo? Es importante. Miren, la palabra bautizo viene de la voz griega baptizo, que quiere decir hundir, inmergir, sumergir. O sea que para ver un bautizo, lo primero que tiene que haber es que la persona sea hundida en las aguas, tal como lo hizo Juan con Jesús en aquel momento cuando le bautizaba. Ahora, ¿por qué? ¿Qué significa también el bautizo? Significa la muerte de un hombre viejo y la resurrección de un hombre nuevo. Entonces, todo aquel que profesa llamarse cristiano debe de pasar por las aguas del bautismo. ¿Qué le enseñan ahí? Enseñan la conducta, le enseñan la doctrina, la creencia completamente de la palabra del Señor y de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿Y qué debo de hacer yo para ser bautizado? Número uno y único requisito principal en el momento inicial es creer en Cristo. Cuando tú crees en Cristo, o sea, te arrepientes, viene el arrepentimiento, cree en Él, ya tú estás facultado para ir a esas aguas. Entonces, ya vemos todos los elementos, ¿verdad? O dos elementos principales para podernos llamar cristianos. Creer, arrepentirnos y bautizarnos. Entonces, luego del arrepentimiento viene el bautismo, que es la señal pública de tu fe. Entonces es importante saber eso. Hoy día hay muchas personas, religiones X, que no bautizan. Otras simplemente al nacer, algunas le echan agua, lo cual ese no es el significado del bautizo, sin ofender ninguna religión, porque para bautizarse, según la voz griega, debe de estar inmergido
dentro de las aguas. ¿Y quiénes son los que se bautizan? Las personas con conciencia, las personas que entienden en su naturaleza humana, que quieren recibir a Cristo, hacer pública su fe para perdón de sus pecados. ¿Entienden? Entonces, esos son los elementos para podernos llamar cristianos. Ahora bien, seguimos con los conceptos de la vida cristiana: reconocer a Cristo, arrepentirnos, bautizarnos. Pero ahora, ¿qué sigue? Siguen otros elementos más para nosotros poder tener los conceptos de la vida cristiana en nuestra vida. Entonces, para eso también me gustaría leerle esta palabra también que está en las Escrituras. Por ejemplo, yo recuerdo una experiencia antes de leerle el versículo 42 de esta parte. Ustedes saben que en una ocasión a mí me invitan a predicar a una iglesia. Entonces, en el trayecto del día yo tengo que hacer algo y voy a un negocio, voy a una ferretería. Y en esta ferretería voy a comprar una pieza que necesitaba. ¿Qué sucede? Que en lo que estoy comprando mi pieza, que estoy esperando un turno, estoy escuchando a alguien hablar muy feo. Con palabras, honestamente le digo que no se pueden ni repetir. Palabras infructuosas, palabras obscenas, como decimos acá, como dicen por ahí, que San Antonio y todas estas cosas. Y yo y a este hombre, yo decía, Dios mío, pero este hombre tiene problemas con esta boca. Eso era una ametralladora de malas palabras, de palabras descompuestas, que yo mismo me asombré. ¿Qué pasa? Salgo yo de ese establecimiento comercial, me voy a resolver lo mío. En la noche, oigan esto fue real, esto no es un invento. En la noche voy yo a la iglesia donde me invitan a predicar, y en ese momento que estoy sentado, dicen, vamos a dejar a nuestro hermano fulano para que ore por el pastor que hoy lo tenemos invitado para que venga a predicarnos. ¿Qué sucede? Da la circunstancia, oigan esto, que el que me presentó a mí para yo exponer la palabra de Dios fue el mismo individuo que me atendió en el centro comercial, que estaba diciendo por esa boca de todo. Cuando yo veo este personaje, yo me asombré, yo dije, Dios mío, mira quién le tocó presentar esta palabra. Pero nada, ¿qué les quiero decir con esto? Señores, por su fruto le conoceréis. Muchas veces nos queremos llamar cristianos y queremos hablar como cualquier persona. Queremos llamar cristiano y maltratamos al amigo, maltratamos a nuestro familiar, maltratamos al vecino. Queremos llamarnos cristianos y de nuestra boca lo que salen palabras que hacen daño, que frustran los oídos que lo escuchan. Entonces tenemos que tener cuidado cuando nosotros utilizamos el término que soy cristiano. Que soy cristiano porque creo, que soy cristiano porque mi familia eran religiosos y conocían a Cristo. No. El ser cristiano es un estilo de vida. El ser cristiano es una conexión con aquel que nos da la vida, que es nuestro Dios, nuestro Padre, con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué estudiar la Biblia? Fíjense esto, cuando nosotros leímos el pasaje, decía que arrepentido, bautícese cada uno, o sea, arrepentimiento, bautismo, pero que los discípulos también dicen que crecían en la palabra. O sea, aquel que se llama cristiano debe de tener un elemento también: me arrepiento, me bautizo, pero yo necesito conocer a aquel que me llamó. ¿Y cómo yo le conozco a Jesús? A través de su palabra. La Biblia dice en 2 de Timoteo 3, 16 al 17, dice, porque estas sagradas escrituras son útiles para enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea sabio para toda buena obra. Entonces, todo aquel que profesa ser cristiano debe de comenzar a leer las Escrituras, debe de comenzar a conocer la palabra de Dios. Quizá nosotros comenzamos a ver que hay ciertos cristianos que nunca le han puesto la mano a una Biblia. Y hay otros que se llaman cristianos y la tienen solamente plasmada en un salmo abierto en la habitación o en su casa, en cualquier lugar o rincón de ella misma.
La palabra de Dios hay que estudiarla. Le dice el Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una guía. La palabra de Dios es una luz en la señal de allá de la oscuridad. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos acercamos al Señor. El Señor nos habla a través de ella, porque también hoy hay una manifestación de que el hombre quiere escuchar la revelación de Dios, pero la quiere escuchar de la voz de otro hombre. No quiere ir a la palabra de Dios. Hoy ha salido muchos momentos de profetas, tiempos proféticos, congresos por acá, porque la gente entiende que ese hombre le va a hablar más que la palabra. Y no es así. Para mí siempre es un honor decirlo, que mi profeta es la Biblia, que mi profeta es la palabra de Dios, porque cuando yo la hablo, inmediatamente el Señor me está hablando. No sé si a ustedes le ha pasado, pero a mí me ha pasado que hay un momento en mi vida como que uno se siente desanimado, se siente un poco triste, abatido y dice, Señor, háblame, y agarra la Biblia. Pero tú no tienes ni fuerza muchas veces para buscar ese pasaje bíblico, pero el Señor es tan maravilloso que tú le dices, Señor, háblame donde tú entiendas que debe de hablarme. Y simplemente tú abres esa Biblia y cae muchas veces en el lugar, en una palabra que te va a dar la fuerza, en una palabra inclusive como que va acorde al momento que tú estás viviendo en este tiempo, en ese momento de dificultad. Ahí cuando tú la abres, Dios te habla. Yo recuerdo este pasaje bíblico de Josué capítulo 1 versículo 8. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que estará contigo donde quiera que tú vayas. O sea, en los momentos de debilidad, en los momentos de angustia de nuestras vidas, vamos a acudir a la palabra de Dios. Entonces, ya vemos varios elementos: arrepentimiento, bautismo, lectura de las Sagradas Escrituras, pero hay una parte también importante. O sea, que de yo llamarme cristiano, yo debo de tenerla. ¿Y cuál es esta? Una vida de oración. La oración es la llave que abre la puerta del cielo. Entonces, la Biblia dice un sinnúmero de pasajes bíblicos que nos da fuerza acerca de la oración. El libro de Santiago nos dice que la oración eficaz del justo puede mucho. La Biblia nos dice, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor nos abre la puerta. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor nos bendice. Cuando nosotros oramos al Señor, el Señor nos da fuerza para huir de las tentaciones. Cada día, desde que nosotros nos levantamos de nuestra cama, siempre hay el momento a donde el enemigo quiere tentarnos para hacernos desviar del propósito que Dios tiene para con nuestras vidas. Entonces, con esta parte que le quiero decir de la oración, no salga de su casa sin orar. No se acueste sin orar. Siempre tenga una vida de oración a Dios, porque cuando tú oras las cadenas se rompen. Cuando tú oras, Dios te escucha. Cuando tú oras, Dios te bendice. La oración eficaz del justo puede mucho. Quiero contarle en este mismo orden que en una ocasión, siendo muy joven, estaba yo en una parada de autobús ahí en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Y a mí me pasó un percance que fue que me quitaron la cartera y yo me quedé sin dinero. Y estaba yo en esa soledad, en ese momento ahí, sin un peso, y tengo que irme para mi casa. ¿Y saben lo que yo hice? Como a mí me han enseñado y yo he leído que el Señor escucha a los que en Él confían, yo dije, yo no le voy a pedir a nadie un pasaje para que después no digan como que después uno anda pidiendo. No, no, no. Agarré y me pegué de un teléfono. En aquellos momentos existían muchos los teléfonos de cabina. Y había un teléfono, y permítanme decirle que yo agarro mi teléfono y me lo pongo en mi oído y comencé a decirle, Señor, aquí estoy. Mira mi problema.
me quitaron mi cartera, no tengo ni un peso y yo no le voy a pedir a nadie. Tu palabra dice que el que pide se le dará, que el que llama se le abren las puertas y que el que busca halla. Yo necesito, Señor, que tú hagas un milagro sobre mi vida ahora y me dé los recursos para yo llegar a mi casa. Permítanme decirle que cuando yo hago esta oración y cierro el teléfono, ahí mismo ustedes no lo van a creer. Es algo que hay que verlo para creerlo y eso lo viví yo y por eso lo testifico de verdad. Miren, y tranqué el teléfono y ahí cayó un sinnúmero de monedas que yo me quedé anodado, me engranojé en el espíritu y dije, Dios mío, ¿y qué es esto? El Señor respondió mi oración ahí mismo, me dio los recursos que yo necesitaba para llegar a mi casa. Con esto quiero decirle, la gente que le cree a Dios, la gente que se llama cristiana, debe de tener una vida devocional de oración con el Señor. La oración puede mucho. Recuerdo también un milagro con mi madre que estaba 3 meses interna en un hospital muy conocido aquí en el país. 3 meses interna y unos días antes de que la iban a operar de una cirugía, mi madre orando al Señor en esa noche recibió un milagro. Vio como un ángel del cielo venía, le abría la espalda, le hacía una cirugía, le extraía una hernia, oigan esto, y luego la cerraba. Y cuando mi madre despertó de ese momento, ya mi mamá estaba sana y comenzó a correr por los pasillos y no tuvieron que llevarla a la sala quirúrgica natural. ¿Por qué? Porque el Señor mismo operó. ¿Por qué? Porque creía en ese Dios, porque clamó y oró a ese Señor. Entonces, todo aquel que manifiesta que es cristiano, entonces necesitamos de una manera u otra tener una vida de oración al Señor. Y siempre, cada vez que puedo predicar, hablarle a alguien de Cristo, siempre me pongo de ejemplo, porque he visto, he conocido las manos de Dios obrando. He visto al Señor en oración. El Señor sana, el Señor liberta, el Señor bendice, el Señor prospera, el Señor hace cosas grandes. En una ocasión, en mis primeros inicios pastorales, permítanme decirle, en una comunidad muy pobre del país, estaba yo, era como decimos en el barrio, rotín, sin ni uno. Y en una ocasión estoy yo en mi casa solo y estoy orando, Señor, mi hijo no tiene leche, no hay nada que hacer, dime qué hago. Porque los que creemos en el Señor no andamos saliendo a la calle al primero que nos encontremos, nos le tiramos. Mira, no tengo que comer, no tengo esto. No, no, no. Nosotros tenemos un Padre que se llama Dios, lo cual nos dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo recuerdo que orando al Señor en mi casa, oigo que tocan la puerta de mi casa en ese momento. Y yo, ¿y quién será? Y cuando abro, usted no lo va a creer, una persona de mucho tiempo que yo conocía, que pasó por ahí sin saber que yo vivía ahí. Dice que algo le dijo, entra a esa casa y toca, y abre y bendícelo. Y cuando yo abro, que él me ve, me dice, pero Leandro, eres tú. El Señor me mandó aquí. Y mira, yo te vine a traer esta ofrenda. Con esto lo que le quiero decir, la fe obra, mueve montaña. El Señor es misericordioso para los que en Él confían. Con esto quiero decirle, no se desesperen. Están enfermos, clamen a Dios. No tienen trabajo, clamen a Dios. Está pasando por momentos de depresión, clamen a Dios. Hay problemas en tu matrimonio, que yo soy un ejemplo vivo de esto, de que en mi matrimonio una vez estaba ya al borde de disolverse y agarré día, tarde y noche de oración. Y dije, Señor, lo que tú unes no lo separa el hombre. Señor, que cuando tú unes a alguien, nadie puede interponerse. Y en esa oración que yo hacía día, tarde y noche, el Señor salvó mi matrimonio. Cuando terapeuta familiar no pudieron, cuando consejeros matrimonial no pudieron, la mano de Dios vino y obró. Entonces siempre he creído en la oración y por eso le manifiesto estas cosas. Y que aquellos, como decíamos, se llaman cristianos, deben de tener un arrepentimiento.
deben de ser bautizados, deben de creerle a las Escrituras, leer la palabra de Dios y sobre todo la oración. 4 elementos que deben de existir en la vida de alguien que se llama cristiano. Entonces, fíjense algo, ahorita decíamos que el cristiano debe de tener una vida de reconocimiento a Dios, de creer en Jesús, lo primero, luego de venir un arrepentimiento. Luego debe de bautizarse, luego debe de comenzar a estudiar las Escrituras, debe de tener una vida de oración. Y hay otra parte importante ahora que vamos a trabajar, que es la congregación. O sea, si tú te llamas cristiano, tú debes de congregarte. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, y más mirando aquellos los días que se acercan. Entonces la Biblia nos manda a congregar. También nos dice el libro de los Salmos 133, capítulo 1, versículo 2, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, habitad los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. O sea, siempre yo me alegré con lo que decían, a la casa del Señor iremos. La congregación es parte de aquel que profesa ser cristiano. Entonces ya vemos ahí arrepentimiento, bautismo, estudio de la Biblia, oración, congregación. Y hay otra parte importante también, participar de los sacramentos, participar de la cena del Señor. Es necesario los sacramentos. Hay 2 sacramentos principales de la iglesia, particularmente de la iglesia protestante evangélica, que es la que yo profeso, que es el bautismo y la Santa Cena. Esos son los 2 sacramentos principales de nuestra iglesia, y otras también lo tienen así. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena no es aquella acción que sucedió la noche antes del Señor ir al padecimiento en la cruz, que estaba con sus discípulos, que dice que partió el pan. Eso está en 2 Corintios, ahí nosotros lo podemos ver, 11, 24 y 25. 1 Corintios, 11, 24 y 25 nos dice que él estaba sentado en la mesa, partió el pan y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que haber derramada en la cruz, tomad y bebed. Entonces dice, haced todo esto cada vez que sea posible, hagan esto en memoria de mí y en señal de que un día yo regresaré nuevamente. O sea, el tomar la Santa Cena es parte también de la vida cristiana. Entonces, ya vimos todo esto. O sea, que cuando tú escuchas a alguien decir yo soy cristiano, lo primero que tú le vas a decir, te arrepentiste, te bautizaste, estás leyendo las Escrituras, tú oras, te congrega, toma los sacramentos del Señor. Oigan eso, 6 partes fundamentales que la Biblia me dice para que yo pueda llamarme cristiano. No hay que decirlo de boca, no, yo soy cristiano por X razón, porque creo, por la tradición, no. 6 elementos básicos para tú poderte llamar cristiano. Entonces, hay otra cosa más también que vamos a compartir en estos últimos minutos que nos restan, que es que también nosotros hemos visto muchas personas, aparte de decir que es cristiano y lo profesan y se bautizan y todo, pero actúan como no cristianos. ¿En qué sentido? Bueno, la siguiente es, los cristianos hablan diferente. ¿Y en qué sentido puedo yo manifestar que los cristianos hablan diferente? No es nada más y nada menos que irme a las Escrituras, oigan esto, y en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 29, miren lo que me dice las Escrituras acá. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra descompuesta, corrompida, salga de vuestra boca. Recuerden el testimonio que le di ahorita de ese personaje que me presenta en una iglesia y en el día entero tiene esa boca diciendo palabras descompuestas. Si nos llamamos cristianos, de nuestra boca lo que tiene que salir alabanza,
amor, palabra de ánimo, palabra de sabiduría. Otra cosa más para aquellos que dicen ser cristianos. El cristiano dice, no miente. Los cristianos no podemos mentir, ni ser grosero, ni ser ofensivo. A mí me gustaría leerle lo que dice este pasaje bíblico muy interesante acerca del no mentir. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 y 11. Primera de Pedro 3, 10 y 11. ¿Qué nos dice esta Sagrada Escritura? Nos dice 3, 10 y 11, disculpen acá. Bien, nos dice de la siguiente manera: porque el que quiere amar la vida y ver el día bueno, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. El apóstol Pedro nos habla que de nuestra boca no pueden salir mentiras. ¿Cuántos cristianos mentirosos? ¿Cuántos cristianos que prometen y no cumplen? ¿Cuántos cristianos hay en diferentes lugares diciendo unas cosas que no es? Eso es peligrosísimo. Bueno, traigo a colación que no quería hacerlo, pero tocando este tema de una persona llamada cristiana que decía que era doctora, que decía que tenía tanto título, que decía es de nuestra familia, es de nuestra fe, pero tenemos que llamar a corrección. No podemos vivir una vida de mentira, no podemos vivir una vida de engaño, no podemos llamarnos lo que no somos. Y eso trae su consecuencia. Al fin y al cabo, una vida de mentira constante, llega el momento en que el diablo te quita la sábana y tú quedas en vergüenza. Pierde el ministerio, pierde los amigos, pierde la familia, pierde tantas cosas por la mentira. Entonces nuestra exhortación es que si nos llamamos cristianos, el apóstol Pedro dice, de nuestra boca no puede salir palabras engañosas ni mentirosas. El único que habla mentira es el diablo. Y todo aquel que habla mentira, dice la Biblia, que se convierte en hijo de Satanás, así aunque suena duro, pero lo dice las Escrituras. Otra parte de un cristiano es que el cristiano ayuda al necesitado. Vemos mucha iglesia hoy, megas iglesias, como le quieren llamar en el día de hoy, de miles, de 500, miles de gente que solamente se concentra una iglesia de bulla. ¿Por qué le digo una iglesia de bulla? Claro, porque es una iglesia que se congrega nada más para cantar, para esto, o sea, dar un sermón lógicamente propio de la iglesia, pero se olvida del necesitado. Hay iglesias que no salen a ayudar al hambriento, ni a ayudar a la viuda. La Biblia dice, hermano, en Mateo 25, 35 al 36, dice, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste. Y por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí también me lo hiciste. Cuando nosotros ayudamos a un necesitado, estamos haciendo la labor y ayudando al mismo Jesús. Entonces, por eso yo entiendo que cada iglesia, cada cristiano debe de hacer una obra de caridad todos los días. Yo recuerdo a alguien muy allegado a mí que decía, mira, Leandro, el día que yo no hago una labor social, yo me siento mal. Todos los días yo me levanto a decir a quién le toca ayudar en el día de hoy. Entonces eso es parte de la Biblia. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es hasta un mandamiento con promesa que dice el Señor. Entonces necesitamos ser, si somos llamados cristianos, tenemos que ayudar a aquellos que nos necesitan. Que en realidad Jesús, en el momento que vino a esta tierra, todo lo de él fue una vida de servicio. Y él mismo lo declaró. El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino vino a servir y a entregar su vida en rescate de otro. Ya terminando también, la Biblia dice en el Salmo 37, 21, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. El que se llama cristiano toma prestado y paga.
El cristiano también, ¿sabe lo que hace? Comparte el evangelio con otro. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicarte el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú eres cristiano, también debe de ayudar, pero también debe de predicar la palabra de Dios. Si tú eres cristiano, dice el libro de los Romanos, que debemos de obedecer las leyes de la tierra. ¿Cuántos cristianos violando las leyes se pasan en un semáforo rojo? Hay un retén y siguen de largo y después dicen, que yo soy cristiano. Los cristianos cumplimos las leyes y si te llamas cristiano no te puede pasar en rojo en un semáforo y debe de cumplir las leyes. Otra cosa ya para terminar, el cristiano debe de honrar y obedecer a sus padres. Cristianos desobedientes que no ayudan ni cooperan con sus padres. Otra cosa más, el cristiano debe de obedecer a sus superiores. Si estamos en un lugar de trabajo, la misma Biblia lo dice en Efesios 5, 6, 5 al 8, que debemos de obedecer a aquellos que están en eminencia, pero aquellos que están como jefe, como amo de nosotros. Y también tiene un mensaje para los ricos. La Biblia tiene un mensaje para los jefes cristianos. La Biblia tiene un mensaje para el padre cristiano, para los matrimonios cristianos. O sea, todo aquel que dice ser cristiano debemos de cumplirlo, obedecer a Dios, amar a su esposa, a los matrimonios, esposa obedecer a su marido, a los jefes que son, hay jefes cristianos que estamos en diferentes instituciones y son cristianos, van a la iglesia, dan su diezmo, dan su ofrenda para ver, pero maltratan a sus empleados. La Biblia dice, amo, tengan cuidado con el maltrato de sus empleados, porque ustedes también tienen un amo superior que se llama Dios. Entonces la Biblia está llena de riqueza y que todo aquel que profesa cristiano vamos a cumplir la palabra de Dios. Así que ya la última frase para terminar, quiero que se la graben. Dice así, si dices que eres cristiano, pero no eres congruente con lo que dice y hace, entonces te está engañando a ti mismo, porque en realidad no lo eres. Esta frase la dijo Jonathan Almonte, muy interesante. Vamos a vivir lo que nosotros estamos predicando y el cristiano se conoce por tu fruto te conoceréis. Habían más citas bíblicas y otros temas más a tratar en este tema importante acerca del cristiano, pero será para otra próxima entrega cuando nos volveremos a encontrar aquí en tu espacio, hablemos de la Biblia. Así que pasen feliz sábado, que Dios les bendiga y será hasta la próxima. Su Mundo TV.